Bueno, PG Lawyers, vamos a continuar con estos videos que tienen que ver con cifras de la delincuencia, del narcotráfico y en general de muchas de las actividades ilícitas. Y a ese respecto, bueno, vamos a continuar con este segundo video. Nos quedamos hasta algo que han logrado las cabezas, ¿verdad? Quien estructuran estos grupos delincuenciales, y es algo que se llama lograr lealtad y en algunos casos pues hasta la muerte. ¿Por qué decimos que hasta la muerte? Porque bueno, son capaces, ¿verdad? A pesar de que no duran mucho en la vida, en la actividad, en su felicidad por haber cambiado su forma de vivir, derivado, según algunos analistas, de un estado fallido, pues desde luego que esa lealtad, desde luego están dispuestos a dar la vida con la finalidad de defender sus intereses. Geopolíticamente, bueno, la propia ONU ha citado algunos casos, ¿verdad? Como el de Afganistán, donde los talibanes prácticamente se financian con la producción de opio, y así el caso también de Colombia, donde se dice que las FARC, en este caso, pues operan gracias al cultivo y al tráfico de cocaína y el secuestro de personas. Algunas de las preguntas que surgen es, bueno, si estas comunidades no tuvieron otras opciones, si el negocio está respaldado por los gobiernos, ¿verdad?, que hemos señalado, si a los gobiernos les convienen estos grupos, si en un momento dado tantos empleos en realidad producen estos grupos delincuenciales, y qué tantos recursos económicos inyectan a una nación, qué tanto justifican sus acciones algunas partes de los gobiernos, ¿verdad? ¿Acaso los grupos tan identificados se mantienen sin apoyo gubernamental? Eso siempre ha sido una duda, ¿verdad? Surgen de la nada por valientes. Esa seguirá siendo una duda que creo que sí tiene respuesta. ¿O las organizaciones delincuenciales son negocios de los propios gobiernos? A ese respecto, bueno, en el caso de México, todo esto viene porque, pues recuerden la revista que señalamos, ¿verdad?, en donde señalaban como un hombre que había prosperado mucho, a Joaquín, el que le dicen el Chapo Guzmán Loera, que había amasado pues una fortuna de casi $1,000 millones, según una revista, ¿verdad?, muy conocida del mundo de los ricos, y desde luego esto lo incluyeron en uno de sus números en el año 2011, y desde luego decían que no, pues no era el primer año, que ya llevaba 3 años consecutivos en esa misma situación. Desde luego, pues lo incluían entre los millonarios del mundo. Al final no les importa, ¿verdad?, de dónde venga la riqueza, y parece que esa es una realidad. Entonces, la publicidad en favor de lo que decimos, ¿verdad?, es descultivar o desculturizar. En este caso, a pesar de que sea todo, ¿verdad?, parte de la cultura, pero no todo lo negativo puede formar parte de la cultura en ese sentido, y desde luego se alejan, ¿verdad?, de avanzar en lo positivo. Y entonces se sabe así que también una revista en algún momento, ¿verdad?, y un canal mexicano incluyó a Guzmán entre su lista de las 100 personas más influyentes. Esto ocurrió y coincide, ¿verdad?, 2009, 2010, 2011, los 3 años antes. Y entonces, pues, ¿qué estaban haciendo? Darle una gran promoción. Entonces, la gente que es realmente muy pobre, pues quiere también tener mucho dinero. Y si ven la forma y trayectoria de lo que creen fue a lo mejor muy fácil para este señor, pues en realidad yo creo que cuando estás arriesgando en cada una de tus actividades la vida, pues no es tan fácil, pero es más fácil, ¿verdad?, que ponerte a estudiar. ¿Será más fácil? Eso yo no lo sé, eso lo tendrá que valorar uno de ellos. Desde luego que las cifras entre 1998 y el 2009, es decir, prácticamente, ¿cuántos son? 10 años, ¿verdad? La producción mundial en el caso del opio aumentó casi un 80%. Y el mercado de la cocaína pues no se ha eliminado o reducido de manera significativa. Ese más o menos lleva una constante. Desde luego que atiende todo esto a la oferta y la demanda, y cuando de alguna manera se dice, ¿verdad?, que lograron agarrar al capo, que ahora sí desarticularon, pues lo que han advertido desde las organizaciones que se dedican a estos estudios es que en realidad solamente hay un desplazamiento, ¿verdad? Solamente migran y en otro lugar siguen realizando las actividades, y más adelante van a entender
por qué esto es posible y por qué parece todo esto en realidad un juego, ¿verdad? Y entonces los verdaderos, ¿verdad?, antídotos que han encontrado, bueno, en el caso de Fedotov, lo que dice es que se debe combatir pues el cultivo ilícito de drogas, pero desde luego, igual que pensamos, no es suficiente. ¿Cuál sería la clave en este caso? Bueno, pues ellos ya también lo han analizado y saben que la clave es reducir la demanda en los países consumidores, pero a ver, mucho se ha dicho, ¿verdad?, en México con relación a Estados Unidos, y yo siento que poco se hace, pues es más fácil que el cultivo se tenga en otro lugar y allá simplemente se consuma y bueno, pues existirá la libertad, ¿verdad?, en algunos lugares de que si alguien se quiere entorpecer, envenenar o ser feliz, ¿verdad?, porque aquí decían que eran con fines que, ay, pues esos fines que te hacen feliz, y entonces lúdicos decían, y a ese respecto, bueno, pues cada quien sabrá si se envenena. Para esas fechas se estimó que de 150 a 250 millones de adultos, de prácticamente en esas fechas más de los 6,000 millones, ¿verdad?, existentes, pues consumían drogas ilícitas cada año, y los consumidores así, pues lo que se puede observar es que van destruyendo sus vidas, pero no nada más sus vidas. Hay efectos colaterales y en este caso destruyen la de las familias y a veces hasta la de las comunidades. Entonces a ese respecto hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera pues sí se ponen en riesgo varios factores. Desde luego una de las cifras en México, y de acuerdo a una encuesta nacional de adicciones desde el 2008, o sea, nos vamos un año antes, ¿verdad?, de aquellas épocas en las que ya se resaltaba al Chapo Guzmán. En México se reveló que el consumo de drogas ilegales, pues prácticamente nada más en ese año, aumentó del 4.6 al 5.2%, que es mucho, y desde el año 2002, fíjense quién era presidente en ese momento, el consumo de la cocaína, acuérdense que en México son más consumidores en realidad de marihuana, ¿verdad? El consumo de la cocaína fue el de mayor aumento en ese periodo, y estamos hablando del periodo del 2002. Desde luego la marihuana y la cocaína, pues saben ustedes que son las sustancias preferidas por los mexicanos. Les doy las gracias. Alex Paz y PG Lawyers está para servirles.